año, más de 9.700 son niños y niñas deportados. Entonces, estos números están en consecuencia, digamos, con los que hemos visto en materia de inmigración. Pero, ¿qué sí creo yo que es algo que deberíamos rescatar? Hemos estado acostumbrados a ver multitudes de gente encima de la bestia y no sentimos que vayan en caravana. Sabemos que son visibles, que son filmados, que la gente va y les lleva cosas, que unos caen, todo el drama, todo lo terrible y toda la solidaridad que se ve en eso. Sin embargo, siempre desde los países en Centroamérica, la migración había sido o individual o en pequeños grupos, pero siempre, casi siempre anónima. De hecho, yo recuerdo que cuando yo era joven, ayer que era yo joven, alguna gente incluso se iba a escondidas, no quería que ni sus vecinos se dieran cuenta. Y creo que el hecho de que ahora se han juntado desde los municipios, las ciudades en Honduras y han caminado juntas y juntos, da un carácter de vencer el anonimato como una denuncia y pasar a la visibilidad de la migración. Y esa visibilidad que ha tenido la caravana ha hecho también que se hagan visibles las respuestas que siempre están recibiéndose en pequeños grupos o aisladamente de parte de los estados y de las poblaciones. Y creo que ese es un tema que habrá que rescatar y sistematizar a futuro. Pero por otro lado, yo creo que en el tema de cómo nos encuentra esta coyuntura, no podemos negar que en cierta forma a todas y todos nos cogió con un más pequeño o más alto grado de sorpresa. De parte del gobierno hondureño, la primera reacción fue de mutismo, no había ninguna reacción, parecían ignorar el tema. Luego un discurso a la defensiva, en el que se cataloga a esta caravana, como ustedes ya lo saben, como algo hecho para molestar, para generar inestabilidad, en un país que ya es tan inestable que han tenido que llamar a un diálogo entre comillas, político para tratar de llevar en armonía la fiesta, un país en el que ha tenido que ser intervenido en temas de corrupción, ha tenido que ser intervenido en temas de justicia, con las extradiciones, ha tenido que ser intervenido en temas de derechos humanos, porque la indefensión de defensoras y defensoras es alta. Entonces, es un país bastante inestable ya antes de la caravana, ¿no? Pero esta caravana pone en visibilidad también esa fragilidad. Y vemos la primera respuesta estatal muy defensiva. Yo catalogo este tipo de respuestas como las respuestas de las 4 I, le decía yo a Oscar. La primera I de irresponsable porque no reconoce que hay causas reales, específicas de esta migración. La segunda I de ingenuo e infantil en el sentido de pensar de que todo gira alrededor mío, que yo soy el centro del universo y esta gente malvada migra solo por molestarme y hacerme verme mal. La tercera idea ilógica porque en ningún momento la gente de la oposición va a querer sacar a sus simpatizantes para quedar más débil dentro del territorio. Y la cuarta idea irrelevante, que no ofrece ninguna alternativa, ninguna respuesta a esto más que no se vayan, tu norte está aquí, que es incluso el discurso repetido por Estados Unidos. Y desafortunadamente la única I que una respuesta debe tener no la tiene, ¿no? Que es la idea inteligente. Pero esa respuesta, además de ser irrelevante, ilógica, irresponsable, es también muy peligrosa, porque al decir que esta gente está patrocinada por grupos criminales, que está patrocinada por temas de tinte político e inestabilización de la zona, lo que hace es darle argumentos a la política exterior norteamericana para estigmatizar y criminalizar a toda esta gente y meterla toda en un solo costal, en un solo saco, ¿no? Entonces, claro, es un claro retorno en la comunicación el hecho de que aquí se diga que esta gente está alentada por grupos políticos y grupos criminales y que allá el retorno sea, allá vienen un montón de criminales. Entonces yo creo que eso es importante denunciarlo porque nuestro gobierno, lejos de generar oportunidades de protección, está generando oportunidades de indefensión o riesgos, más bien, perdón, de indefensión para la gente. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál será la salida? Porque esta es una crisis y toda crisis, como ustedes saben, tiene o soluciones o salidas. Y muchas veces buscando la solución dejamos pasar la oportunidad de una salida. Yo creo que evidentemente muy en general, porque el espacio no da para ampliar más, muy en general este es un tema que nos afecta y que nos toca a todos y todas. Empresa privada que no ha tenido éxito en Honduras por X o Y razón, por el modelo económico que seguimos, por los intereses mezquinos que tienen de generar empleo y oportunidades, proyectos religiosos a través de iglesias que no han logrado generar solidaridad, sino más bien han mantenido y se han mantenido en una sociedad cada día más anónima y que confía más en un poder sobrenatural que en la capacidad de la solidaridad humana y hermana.
ONGs que hemos estado trabajando en temas de pobreza, derechos humanos y que también tenemos que cuestionarnos. Pero todos estos actores que he mencionado, aunque somos corresponsables, lo hacemos o de buena voluntad o de vocación o porque es de empleo. Pero el Estado, esto lo debería hacer como obligación, es su obligación. El gobierno tiene como obligación la generación de un estado de oportunidades. Pero nuestro modelo extractivista, mezclado con profundos niveles de corrupción, ha perdido la posibilidad de ser el liderazgo que nos conduzca a un diálogo. Necesitamos sentarnos, necesitamos concretar, necesitamos coordinar, necesitamos hacer una agenda conjunta para encontrar una salida de esta crisis, pero para poder sentarnos necesitamos de un liderazgo que sea legítimo, que sea representativo y que sea aceptado. Y en el caso de Honduras, el gobierno ni es legítimo, ni es representativo, y muy por el contrario, es un gobierno muy repudiado. Entonces no tiene la capacidad técnicamente y políticamente de poder siquiera congregarnos y hacer que nos sentemos juntas y juntos. Entonces, no se trata aquí de encontrar una salida a través de un nuevo sistema o provisional sistema de gobierno que nos lleve de vuelta a la democracia en la cual no estamos, porque sea de otro partido o porque yo no soy militante de ese partido o porque yo soy oposición, sino porque no funciona. No importa de qué partido es, además de que fue elegido por un fraude, además de que no es aceptado, el problema es que no funciona. Y como no funciona, no ofrece la posibilidad de ser la llave que permita abrir una ventana de oportunidad para una salida. Yo lo dejaría en ese momento por ahí y no entraría de momento en el tema internacional porque creo que hay entre ustedes quienes lo manejan mejor y más bien lo dejaría ahí para si hay preguntas o comentarios. ¿No? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso fue creo que un inicio bien acertado, bien interesante para iniciar la llamada. Yo creo que lo que vamos a hacer es permitir a las personas que hemos invitado a que den sus perspectivas y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas. Entonces, Miroslava, ¿podrías acompañarnos entonces con tu perspectiva? Miroslava ha tenido la oportunidad de acompañar hasta cierto momento a la caravana y va a compartir su perspectiva. Adelante, Miroslava. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan en esta llamada. Como le decía Guadalupe, esta situación es muy compleja y muy difícil para nosotros. Yo creo que ha llegado también mucha desinformación a los Estados Unidos, es decir, hay información muy valiosa que hemos enviado a las organizaciones referente a los motivos, las causales por los cuales las personas están yendo, pero también hay mucha desinformación de parte del gobierno. Por ejemplo, con lo que mencionaba Guadalupe referente a los datos, para nosotros este es un tema importante porque nosotros tenemos enlaces con nuestras organizaciones de derechos humanos con las que trabajamos al igual como trabajamos con Alianza América en Guatemala y en México. Por ejemplo, en Guatemala con la Procuraduría de Derechos Humanos y las Casas del Migrante hay un nuevo grupo de 1.500 hondureños atravesando Guatemala. En el caso de las organizaciones mexicanas, nos reportan que el grupo que está atravesando México es un grupo mayor a 7.000 personas. El gobierno de Honduras dice que han retornado voluntariamente 3.444 personas. Realmente estos 3.444 nosotros no los tenemos reportados en ninguno de los escenarios. Es decir, si van las 7.000 que considerábamos cruzando México y hay 1.500 nuevas más en Guatemala, entonces estas 3.000 o son personas que iban para la caravana y fueron detenidos en la frontera, y esto significa que el éxodo es mayor a lo que nosotros creemos, o realmente son datos falsos, porque no encontramos una forma como argumentarlos. Yo estuve en la caravana, acompañamos a la gente, caminamos con la gente, dormimos con la gente y sabemos los motivos por los cuales esta gente se está yendo. Tomamos sus declaraciones, cargamos a sus niños, caminamos con ellos, lloramos con ellos en el camino. Y dentro de las principales causas por las cuales las personas estaban yendo del país es la violencia y también la pobreza. Ahora, identificábamos que muchas personas que decían que se iban por la pobreza, cuando empezaban a dar su relato,
En el camino luego decían, miren, la situación es que las pandillas mataron a mi esposo y entonces yo quedé sola con mis hijos y me tocó mantenerlos a mí. Entonces, no solo era un tema de pobreza, sino que en la mayoría de los casos, por no atreverme a decir en todos, había un componente de violencia. Y violencia no solo llevada a cabo por las pandillas o por el narcotráfico, sino también violencia generada por el mismo Estado. Por ejemplo, todo el grupo que iba de la zona norte, principalmente del municipio del Progreso, departamento de Yoro, iban huyendo de la persecución política del mismo Estado. Es decir, hay toda una situación de conflictividad en el país que genera que exista todo este desplazamiento. Y nosotros hoy hemos pedido que esta situación, y bueno, hoy estuvimos en una conferencia de prensa, la red de organizaciones para la protección de personas desplazadas, de las cuales Casa Alianza y nosotros somos parte. La conferencia de prensa se llevó a cabo en nuestra oficina, y entonces hoy pedíamos a los gobiernos del tránsito migratorio respetar los derechos humanos de las personas migrantes, pero también solicitábamos que fuera visto a la luz del derecho internacional humanitario esta situación. ¿Por qué solicitamos que sea visto a la luz del derecho internacional humanitario? Porque esta situación es algo que el gobierno y el Estado ya no puede controlar. Es decir, mañana seguirán y seguirán saliendo más y más caravanas. Ahora, en este momento, las fronteras están militarizadas. Nuestro país se está convirtiendo en un campo de concentración. La gente está siendo perseguida en la frontera para ser obligada a retornar. Y esa persecución para obligarlos a retornar es producto de las solicitudes del gobierno de los Estados Unidos de detener la caravana. Anterior a eso, las fronteras estaban abiertas, solo fue que Donald Trump se pronunciara que quería que estuvieran la caravana porque iba a suspender los fondos para Honduras y se militarizaron las fronteras y se le está obligando a la gente a retornar de las fronteras por la fuerza, reprimiéndolos con gas lacrimógeno, con golpes y con otros. Entonces, para nosotros es necesario que los organismos del derecho internacional humanitario se pronuncien y reconozcan que en Honduras hay una situación de crisis humanitaria y que nuestra población debe ser atendida como grupo de interés por las Naciones Unidas y no casos individuales como lo han hecho en el pasado para otorgar la condición de asilo. ¿Por qué solicitamos esto? Así como son vistas las crisis de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, es necesario que sea vista la de Honduras. Consideramos que si hay un gobierno para el cual esta situación es política, es para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque si fuéramos uno de estos países que mencioné anteriormente, nos abrirían las puertas y nos brindarían asilo. Pero como somos Honduras, el país donde han gobernado, porque aquí no gobiernan los hondureños. Este país es gobernado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y son ellos quienes toman decisiones sobre lo que pasa en nuestro país y en nuestra región. Y nosotros, lo que hoy vivimos, solo somos el resultado de las malas prácticas que llevaron a cabo a través de la gobernanza que desarrolló el gobierno de los Estados Unidos, al permitir, como lo decía Guadalupe, la implantación de un gobierno que no cuenta con la simpatización de la población y que tampoco es constitucional porque nuestra constitución lo prohíbe, y sobre todo pues darle la mano de apoyo. Realmente, si ustedes ven, es cierto, el gobierno de los Estados Unidos hace una gran donación de plata al Estado de Honduras, pero ¿en qué se invierte esa donación? La mayor parte de esa plata va para la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, que son quienes mantienen en el poder al presidente de la República. Entonces, si en este momento hubiera algún recorte de presupuesto para el Estado de Honduras, ese recorte quien va a impactar es en las Fuerzas Armadas. Lógicamente el gobierno va a empezar a cobrarnos más impuestos para cubrir toda esa plata, pero definitivamente los primeros que van a ser impactados son ellos, porque son ellos quienes reciben directamente. Si ustedes pueden ver, nuestra población es muy desigual, un 70% somos pobres y un 30% es rico. Entonces, de ese 70%, hay un 42% en extrema pobreza. Ese 42% en extrema pobreza, más una gran parte del otro restante del 70%, son quienes van en esta caravana. La caravana es integrada por ¿quiénes? Por niños de 0 a 3 años, niños de 3 años a 18 años, a 17 años, jóvenes, adolescentes, mujeres, iban muchas mujeres solteras con niños, personas de la comunidad LGTBI, iban muchas chicas trans que alegaban que su identidad de género no les permitía poder tener una vida digna en este país. También se puede observar la gran cantidad de adolescentes que van en esta caravana, también van muchas personas con discapacidad. Nosotros documentamos casos como ancianas, por ejemplo, que iban huyendo con sus pequeños nietos porque el grupo criminal había asesinado a sus padres. Yo tomé una declaración que no puedo olvidar. Es la declaración de una señora que tendría como 65, 70 años por ahí. Ella iba con 2 gemelos de 4 años cada uno.
y cuando le tomé la declaración y le pregunté por qué se iba, me dijo, la MAG asesinó a mi hija y a mi yerno, y me quedé con estos 2 niños y me están cobrando extorsión, y yo no puedo pagar la extorsión ni puedo darles de comer a estos niños. Entonces, si no me voy, me van a matar, y si sigo aquí, tampoco me van a ayudar. He pedido apoyo al gobierno y el gobierno no me ha respondido. Entonces, esa es la situación por la cual nuestra población se está yendo. Hoy, que convocábamos a conferencia de prensa, nosotros pedimos a los medios de comunicación que abordaran esta situación de una forma objetiva. Los medios de comunicación en Honduras están haciendo un abordaje en favor del gobierno. Muy pocos y la mayoría de oposición están haciendo un abordaje contrario a lo que dice el gobierno, pero según el discurso del gobierno, es que esto es una cuestión política. Según el discurso del gobierno, la gente está retornando. Según el discurso del gobierno, las organizaciones mentimos, engañamos. Pero como les digo, a nosotros nadie nos va a engañar. Nosotros estuvimos ahí, caminamos con esa gente. Sentimos lo que siente esa gente, nos marcó lo que vive esa gente. Cuando tomamos la determinación de ir a acompañar esa caravana, esperamos encontrar los órganos de socorro, al mismo Estado, pero no encontramos a nadie. Íbamos solos caminando con esas personas para la frontera, solos y la esperanza que llevaban de encontrar un mejor futuro en el camino. Yo creo que una cuestión que yo le pediría a las organizaciones que convergen en Alianza América es la solidaridad para con nuestro país. Yo sé que son muy solidarios con nosotros y que por eso se ha hecho esta llamada, pero los pronunciamientos que puedan hacer sus organizaciones en favor de nuestra población podrían hacer mayor fuerza ante los organismos del derecho internacional humanitario y ante los mismos organismos de Naciones Unidas. A la vez, la oposición interna del gobierno de los Estados Unidos o algunos congresistas que se han pronunciado en favor de esta situación pueden generar también que haya un mejor nivel de respuesta. Nosotros explicábamos hace poco en un foro de televisión que toda la situación en la que nosotros estamos se debe al tráfico de drogas que sale de Colombia y que se consume en los Estados Unidos de Norteamérica. Los grupos criminales que se han creado en nuestro país son para mantener la territorialidad del tráfico de drogas, la plata que significa el tráfico de drogas. Entonces escuchábamos a Donald Trump hoy y escuchábamos que decía que nuestros países pueden detener la droga que va para Estados Unidos y que no lo han hecho y que los han engañado y que por eso no van a dejar llegar a nuestros migrantes y que nos han reprimido y nos van a reprimir. En este sentido, entonces es importante comprender que no va a haber un negocio si no hay demanda de ese negocio. Es decir, si en Estados Unidos hay un tema de prevención de drogas y se combate el tema de las drogas, entonces no va a haber tanta compra de drogas ni van a enviar tanta droga de Colombia y de Sudamérica para Estados Unidos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? La situación de mi país en gran parte es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos es incapaz de controlar esta situación en su país y entonces quiere obligar a países como el nuestro, que son muy pobres, a controlar esta situación que es generada por su misma población que consume la droga. Y lo decíamos nosotros no tenemos la capacidad económica para comprar ese tipo de drogas. Lo más que la gente puede hacer acá es fumarse un cigarrillo de marihuana, pero realmente no tenemos ni capacidad económica ni los niveles de Estado como para eso. Entonces, ese tráfico de drogas que ha generado plata, lo único que ha generado es que los grupos criminales crezcan, se endurezcan, sometan a la población, recluten a los niños y a las niñas y los obliguen a trabajar para ellos, y eso ha generado también altos niveles de corrupción. Nosotros no podemos controlar algo que lo consume un gran imperio, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay una gran responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, no solo por haber apoyado la elección fraudulenta del gobierno de la República, sino también por no encontrar medidas en su país para controlar el consumo de droga y querer responsabilizar a los países que hacen el tránsito de la droga. Me voy a ir quedando por ahí para que podamos hacer algunas preguntas. No sabía cuánto tiempo iba a durar la llamada, entonces quedé de entrar a otra reunión a las 2:40, por tanto me quedo por ahí para escuchar un poco más a los demás. Gracias, muchas gracias, Miroslava. Vamos a pasar la palabra entonces a Brenda, que nos va a hablar un poco de qué está pasando en México, y luego vamos a pasar a una ronda quizás unos comentarios de Oscar Chacón y luego una ronda de preguntas. Adelante. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bien, yo creo que ya, bueno, lo que dicen las compañeras, la compañera es súper fuerte. Nosotros estamos
monitoreando lo que está pasando y cómo está, cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se han instalado en esta frontera al paso del éxodo, como bien lo mencionaba ella, ¿no? No podemos llamarle caravana u otra cosa, sino es un éxodo, es un desplazamiento forzado, por lo que ya los compañeros ya lo comentaron y lo decían, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros desde aquí, desde las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos que nos encontramos no solamente en la frontera, sino a lo largo de México y redes, pues estamos tratando de denunciar, ¿no? Que también se vea de esa manera, que no se vea como solamente es una caravana, es un paso de unas personas, ¿no? Es un éxodo, se debe al desplazamiento forzado, se debe a la debilidad de los estados, se debe a estas situaciones políticas que son más profundas y que tenemos que analizar. Nosotros, como les mencionaba, hemos estado monitoreando, o sea, nosotros como Fray Matías, pero no solamente nuestra organización, sino las organizaciones que están locales y otras que se han sumado en Chiapas para conformar grupos de monitoreo y ser velantes de lo que está pasando y del actuar del Estado mexicano. Una de las cosas que queremos recalcar también era cómo se evidencia que las políticas de nuestro país, de México, son políticas de seguridad, son políticas de criminalizar a las personas, son políticas de militarización también de una estrategia de detención y en la que también no se priorizan los derechos humanos de las personas que son violentadas. Eso hemos ido denunciándolo desde hace mucho tiempo, pero esta situación en particular que es una situación que lo decíamos esta mañana junto con los compañeros de este éxodo que estaban en el Parque Central hoy, que tuvimos una conferencia de prensa junto con ellos y con todas las demás organizaciones, pues veíamos que es una situación alarmante, o sea, es una crisis, no le vamos a bajar como el estándar de esto, porque también sabemos, y como lo mencionaban, puede ser no solamente en este momento, sino que también hay otras miles de personas que también se están desplazando ahora mismo, que pueden llegar a esta frontera y que pueden sufrir las mismas situaciones graves que estuvimos documentando. Sobre todo, pues la agresión directa, el hostigamiento, una estrategia de quebrar el movimiento, de detención de las personas, de condicionar, y es algo que nos parece grave, condicionar la asistencia humanitaria a la detención. De muchas formas, trataron de engañar a las personas en este paso. Ustedes seguramente lo veían en los medios de comunicación, el momento en el que de Tecunumán pues a México está la frontera, está este puente, donde se veían las miles de personas que estaban tratando de pasar hacia México y que fueron detenidas y que fueron reprimidas con gases lacrimógenos, que en un momento no hubo ningún control. Para empezar, creemos que tampoco no hay no hay una organización dentro de las instancias tampoco, y reprimieron, detuvieron, y en ese momento las personas fueron también, por esta situación de necesidad extrema de lo que estaba pasando, les decían que iban a ser llevados a un albergue, que les iban a dar asistencia humanitaria, y muchas de ellas con niños, mujeres sobre todo, con niños pequeños, accedieron por la situación que estaban pasando en ese momento y fueron llevadas a la estación migratoria siglo XXI, que es detención completamente, ¿no? Es una cárcel, o sea, no es un alojamiento, no es un albergue, es un espacio confinado donde hay hacinamiento, donde se ha denunciado que se reciben tratos crueles, inhumanos, que pueden sufrir riesgo de tortura, y fueron llevados hacia ahí con un mensaje de que iban a ser trasladados a tener asistencia humanitaria. En ese momento no sabíamos, tratábamos de monitorear dónde estaban los camiones, hay muchísima incertidumbre desde ese día, y
se han permanecido esas personas que están en el puente en ese mismo estado, ¿no? Después de que pasó eso, pues miles de personas empezaron a cruzar por el río. Ustedes seguramente también han visto como muchas noticias y todo lo que hemos monitoreado, pero lo que quisiera recalcar es que el Estado ha propiciado que las personas también estén en un riesgo total de vida. Y esa es una de las cosas que denunciamos, ¿no? La nula asistencia, la dejación completa, la omisión, el condicionamiento de la asistencia humanitaria y la detención, es una forma en la que las obliga, las condiciona, las pone en un riesgo de vida en todo el éxodo que tienen y que han empezado en este momento, porque les faltan muchísimos kilómetros para llegar a su destino. Lo que hemos como organizaciones de la sociedad civil, que hemos exigido al gobierno mexicano y también instancias internacionales que velen sobre las garantías de los derechos humanos, porque vemos un incumplimiento, repito, de las garantías de protección a la vida y la integridad de las personas que están entrando a este país, las detenciones arbitrarias que están sufriendo las personas en la estación migratoria y con extensión a este llamado albergue, pero que están bajo custodia todo el tiempo hasta para ir al baño, o sea, están siendo custodiadas por personal del Instituto Nacional de Migración. En este albergue sí reciben pues las atenciones, pero están en esta detención. No se le está dando ningún tipo de información, las personas no saben cuánto tiempo van a estar ahí, qué va a pasar. La Comisión de Ayuda al Refugiado en México les está proporcionando el ingreso a su solicitud de refugio, pero no les da mayores informaciones. También denunciamos la denegación del acceso al procedimiento, y esto es porque hay muchas personas que han, por ejemplo, ido directamente a solicitar a estos centros el ingreso por su propia decisión, por su propia fe, no fueron también buscando familiares porque no se les ha dado información sobre esto. Hay familias separadas y que no les han dado información y no les permiten el acceso a menos que ellos mismos se entreguen a al Instituto Nacional de Migración. Vemos que estos tratos crueles, inhumanos y degradantes están siendo sobrepasados. Las personas que siguen, hay personas que siguen todavía en este puente, en Tezuchiate, entre Tecunumán y México, en condiciones totalmente infrahumanas, bajo la intemperie, sin servicios básicos, sin servicios de salud, sin alimentación, bajo los cambios climáticos, o sea, el clima extenuante que está en esta región, y que siguen estando ahí porque se les ha prometido que se les va a llevar a un albergue y que sí se les va a dar toda la asistencia y pues la entrada a México con todas las garantías, y esto pues es algo que hemos decidido seguir velando. Sí. También lo que mencionaba la compañera, o sea, y el compañero, que hemos visto innumerables niños y niñas y adolescentes acompañados, pero también no acompañados, ¿no? Y que son tratados de la misma manera, no se hace tampoco sobre el interés superior del niño un foco, y que, bueno, están siendo sobreexpuestos a condiciones que ponen en riesgo la vida, repito nuevamente, ¿no? Y en esta sintonía, nosotros como organizaciones de la sociedad civil, que les mencionaba, no solamente estamos aquí focalizadas en la frontera, estamos hoy mismo, ingresamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud para medidas cautelares, que se las compartiremos en el transcurso del día. Esto es algo porque vemos también la necesidad urgente que los organismos internacionales, que todas las organizaciones, hacer un llamado urgente para la violación de los derechos de las personas que están siendo desplazadas. Ahora sobre México y las personas que intentan cruzar en unos días cercanos.
Dejo ahí por si vamos a continuar y hay algunas otras preguntas. Muchas gracias, Brenda. Es Oscar Chacón de Alianza Américas. Les agradecemos a todas y a todos por sus intervenciones. Habíamos invitado también a Carlos Heredia, un viejo amigo de Alianza Américas, observador de todos estos temas. No sé si estás en la línea, Carlos. ¿Carlos? Bueno, parece que no pude entrar, le mandé la información, pero quizás tuvo dificultades para entrar. En todo caso, me gustaría pedir entonces ahora, puesto que creo que ya no tenemos más presentadores, abrirlo para que puedan hacer preguntas quienes lograron entrar a esta llamada. Enfatizar que vamos a estar en Washington el miércoles y el jueves de esta semana en una acción colaborativa con varios aliados en la ciudad de Washington, el Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Coalición Interreligiosa sobre Inmigración, la compañeros de la Iglesia Luterana de ELCA específicamente, carecen de Washington, una iniciativa que nació bajo consulta con varios de nuestros miembros, incluyendo Centro Presente de Boston, y quiero pues entonces abrirlo y le pediría a Amy si puede regresar y moderar esta parte porque lamentablemente yo, al igual que Miroslava, tengo otros compromisos sucediendo y me voy a tener que retirar en más o menos 10 minutos. Pero Amy, ¿quisieras entonces asumir la moderación? Sí. Perfecto. Sí puedo. Entonces, quienes quieren hacer una pregunta, somos muchas personas en la línea, entonces, si pueden, vamos a tratar de ir, si pueden mandarme un chat señalando su interés en hacer una pregunta, sería perfecto, o si simplemente pueden quitar el modo de escuchar y empezar a tratar a hacer la pregunta. Vamos a tratar de moderar las preguntas, tomar unas 3 o 4 preguntas y luego dar más chance a los ponentes de responder. Hola, Amy, es Marco Castillo. Saludos a todos, gracias por la información. Mi sugerencia sería que pueden también poner sus preguntas en el chat. Sí. No sé si eso te parece, por si es difícil que todos puedan hablar. Sería excelente que podrían poner sus preguntas en el chat. Hay bastantes personas que están conectados, que están en teléfono. Entonces, puede que eso no funcione por completo, pero por lo menos como una primera opción sería muy bueno poner las preguntas en el chat. Escucho a Melissa Vertis. Hola, buenas tardes. Melissa Vertis, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria en la Ciudad de México. Buenas tardes a todas y a todos. Ok. Que no tenía, entonces no había levantado la mano para la pregunta, que está bien. No. Ok. Marco sí tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la propuesta de las organizaciones de Estados Unidos para recibir a las personas migrantes? Es una primera pregunta. Ahí vamos a tomar un par de preguntas más. Ay, me salí de la llamada sin querer. ¿Quién? No sé quién escuchamos. Leticia, escuchamos a Leticia. ¿Estamos? No. Te voy a poner en mute. No. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? No sé a quién estoy escuchando. Hay otra en el chat. Ok. Hay otra en el chat. No. Porque no hay. No. Ok. La otra que está en el chat es, disculpen, de Isabel Vinent. ¿Cómo podemos influir para que el Partido Demócrata se pronuncie y cómo influir para que el bus de TPS incluya esa denuncia? ¿Otras preguntas?
Varias preguntas más. Una pregunta de Cristian, ¿podemos agregarnos como solicitantes a la ONU para que intervengan en apoyo a la caravana? Esa es una pregunta de Teodoro Ailuz de Crescent en Houston. Y una pregunta de Julio de Aldeas Infantiles, Comitán. En el acompañamiento a nuestros hermanos hondureños, ¿el destino final de ellos es México o tienen en México llegar sí o sí a los Estados Unidos? Y una pregunta, tenemos una pregunta más y luego vamos a pasar el micrófono a Miroslava porque tiene que salir. Alguien dice... ¿quién está manejando el grupo de la caravana? ¿Quién está encontrando comida, la ruta, etcétera? Entonces, vamos a pedirle a Miroslava que responda y luego a los otros dos ponentes y luego vamos a regresar a las preguntas. Miroslava. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, en realidad pues ya voy saliendo, pero sí les comento un poco sobre las preguntas. Me escuché que mencionaban si podían sumar las organizaciones a la intervención de Naciones. Realmente nosotros hemos venido pidiendo durante todo este proceso. El día de hoy, yo les peticionaba Creo que perdimos a Miroslava. Creo que perdimos a Miroslava. Creo que ya salió de la llamada. Entonces, entre más apoyo haya de las organizaciones internacionales es muy importante. Creo que otra de las preguntas era quién estaba coordinando la caravana. La caravana no la está coordinando nadie, la misma gente ha escogido algunos coordinadores de comunidades que la caravana se divide en ciudades, es decir, Ciudad de Tegucigalpa, Ciudad de La Ceiba, Ciudad de San Pedro Sula, y entonces en esas ciudades hay grupos de personas que van por cada una de esas ciudades. Entonces cada ciudad tiene así como sus coordinadores, pero esos coordinadores son una cuestión que ha nacido de la mega población, entonces no es que la caravana tenga como una coordinación, la gente va en el camino, nosotros desde que salieron de acá nos comunicamos con nuestras organizaciones aliadas y pues así también es que se le ha ido asistiendo. Lo otro, la otra pregunta que hacían es si la caravana va a tener destino algunos de quedarse en México o sí va a Estados Unidos. Hay algunos que han manifestado su interés de llegar a Estados Unidos, pero hay otros que lo único que están haciendo es huyendo de este infierno en el que vivimos. Entonces, así como pueden quedarse en México, pueden llegar a Estados Unidos, pero hay algunos que no es el interés de todos realmente llegar a Estados Unidos, sino encontrar un lugar donde poder llegar y salir de la violencia y de la pobreza que hay en nuestro país. Espero no haber dejado ninguna de las preguntas que considero podía responder por fuera. Muchas gracias, Miroslava. ¿Hay otros de los ponentes que quieren responder a estas preguntas o las preguntas que han estado llegando al chat? Bueno, tal vez muy brevemente, Isabel. Emi. Sí, adelante. Tal vez muy brevemente. Yo creo que hay una cuestión que debemos ir reflexionando antes de que el tiempo nos coma y es la caravana sigue avanzando. Posiblemente algunos se queden en México y posiblemente algunos lleguen a la frontera o posiblemente no lleguen. Yo creo que necesitamos generar un espacio entre todos y todas para saber cuál va a ser nuestra posición en cada uno de los escenarios, ¿no? En un escenario en que hay una buena cantidad de personas llegando en la caravana a una de las fronteras de México y Estados Unidos, ante la respuesta que anticipa el gobierno norteamericano, cuál sería la forma o los medios que tendríamos para visibilizar la situación, para sensibilizar, para tratar de movilizar ayuda humanitaria, pero también ayuda jurídica, alternativas. Yo creo que necesitamos ir pensando desde ya en eso de manera proactiva, porque lo que nos quedan son días y la cuenta es regresiva, ¿no? Lo segundo, yo creo que a nivel de tema de los demócratas, porque no estoy muy empapado del tema de la elección, más que lo que sale en las noticias, que es muy poco.
Sin embargo, yo creo que a casi 2 años de la elección de Donald Trump es evidente que su política para desestimular la migración ha fracasado y que ante ese fracaso hoy está buscando culpables, ¿no? Yo creo que en el caso de Honduras, este año la migración se ha incrementado, lo decía el mismo secretario en Estados Unidos, que un 61%, en el caso de las deportaciones de niños y niñas han aumentado este año, lo que significa que más gente se está yendo. Entonces, ante todo ese discurso que había de que iba a parar la migración, de que iba a ser un muro, uno se da cuenta no solo que ha fracasado, no porque no haya podido y eso sea eficiente, sino porque lo mismo que propuso es un fracaso. O sea, su propuesta, su ideario, su diseño está desfasado, está fracasado, no responde a las realidades, ¿no? Entonces yo creo que es necesario también empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Porque él está tratando de canalizar eso como si fuera culpa de los demócratas por no aprobar tal o cual ley, pero en realidad la política racista, migrafóbica, xenofóbica que hay hacia Latinoamérica ha sido una constante de todas las administraciones. Gracias. Gracias, José Guadalupe. Hay varias preguntas más que han estado llegando. Oscar, yo sé que tienes que salir. No sé si tienes otra cosa que quieres agregar a la conversación antes de que te vayas. No, simplemente animar a todas las personas que nos acompañan a que definitivamente reflexionemos sobre lo último que decía Guadalupe, y es que detrás de la caravana hay una alta cantidad de políticas fracasadas, no solamente en el ámbito de la movilidad humana y la protección humanitaria, sino también en términos de crear sociedades que verdaderamente hagan que la gente quiera quedarse felizmente en sus países. Y ese desafío es un desafío de largo alcance, pero tenemos que empezar a trabajarlo. Y yo creo que la caravana nos presenta una oportunidad para que, además de prestar el apoyo que se merece, este esfuerzo, la solidaridad que se ha demandado, que también empecemos a enfocarnos en la necesaria crítica de la política económica, la exclusión social, el racismo, que está también detrás de por qué la gente llega a la conclusión que tiene que irse de su país. Y con eso me despido. Lamentablemente estoy en medio de un evento en San Salvador y se supone que debo estar presentando en más o menos 5 minutos. Así que mis disculpas, pero los dejo en manos de Amy. Pasen buenas tardes. Gracias, gracias, Oscar. Vamos a seguir con algunas de las preguntas. Hay varias preguntas que tienen que ver con qué debemos hacer, qué podemos hacer para las personas que están ya en México, qué necesitan los albergues, que si tendrán sitios de acopio. De repente Brenda puede responder a esa pregunta. También tenemos... y sí les voy a pedir que se pongan en mute los que no están hablando, cómo se están responsabilizando a los gobiernos de los países de origen, cómo cuestionarlos para que, como acaba de decir Oscar, que se hagan más responsables de proveer las condiciones que permitirían que la gente se quedara en su país. Alguien preguntó si se ha hecho algunos avisos de prensa, y sí, solo quisiera responder que por parte de Alianza América sí hemos ya sacado varios pronunciamientos, incluyendo uno que va a salir en unos pocos minutos. Y también vamos a tener conferencias de prensa en la ciudad de Washington esta semana. Y seguramente, las organizaciones, como mencionó Miroslava, las organizaciones en Honduras también han sacado comunicaciones de prensa si los miembros de la Alianza Américas deben de haber recibido esa información de parte de Yanira Arias, que ha enviado esa información. ¿Y alguna pregunta además sobre el rol del crimen organizado? Puntualmente de traficantes de personas. ¿Qué acciones se están pensando para exigir al gobierno garantizar las condiciones de vida y seguridad personal y legal de las personas que van en ese éxodo? Entonces, quizás le pido a Brenda, que no ha respondido todavía, que nos dé unas palabras. Y acabo de ver que Carlos Heredia sí se ha incorporado en la llamada, entonces en algún momento también le voy a dar la palabra a Carlos. Pero Brenda, por el momento, adelante. De acuerdo, acá estamos.
Pues bien, lo de las cantidades, las cifras, la verdad es que no se tiene una cifra exacta de personas que están ahora mismo en México debido al éxodo, ¿no? Hacemos un cálculo, porque también lo que estamos demandando es que el Instituto Nacional de Migración no está dando informaciones de transparencia de cuántas personas está deteniendo o deportando, ¿no? Pero en el cálculo que veíamos hoy en la mañana precisamente y calculábamos que entre 600 personas o 800 estaban todavía en el puente entre México y Tecunumán, que 7,000, alrededor, 7,300 habían salido la noche, bueno, en el día de ayer a Tapachula, y que son las mismas que estaban hoy y que se han empezado a movilizar a otra ciudad cercana que se llama Huixla, desde las 11:30, bueno, desde las 12 del día que terminó la conferencia de prensa que ellos mismos organizaron. Y creemos que en detención migratoria, que es desde la estación migratoria y la extensión que hicieron del llamado albergue, pues se encuentra como 600 o 700 personas. Entonces sí hacíamos un cálculo, y otras personas que se han venido uniendo, que han pasado en diferentes momentos en estos días, que hacíamos un cálculo más o menos de 10,000. Pero no sabemos con exactitud y no podemos dar cifras exactas sobre esto, ¿no? O sea, los cálculos que nosotros hacemos es del monitoreo constante, que todos los días hay equipos acompañándoles de diferentes organizaciones que están pues documentando todo lo que está pasando, los hechos, sobre todo dando muy énfasis a todas las violaciones de derechos, y otros equipos que se mueven pues en muchos y varios puntos de la ciudad de Tapachula, donde pues está la estación de migración siglo XXI y esta extensión que les comentaba antes. ¿Cuáles son lo que decían de los albergues o centros de acopio o así? Pues bien, nosotros lo que estábamos haciendo un análisis de las redes de quienes podían estar captando. La verdad es que ahora la asistencia humanitaria para quienes no están en detención, o sea, los que están caminando, está siendo de la población, de las iglesias, pues de movimientos colectivos, ¿no? De escuelas, o sea, de toda la población que se solidariza a este paso, ¿no? Hay mucha también a lo que hacíamos un llamado a la población a no dejarse sumergir en este discurso también de criminalización de la migración de las personas, sobre todo provenientes de Honduras, ¿no? Ha sido muy, muy constante el ataque en medios de comunicación amarillistas sobre las personas que están siendo desplazadas, que están caminando, que son pues delincuentes, etcétera, ¿no? Entonces hacíamos un llamado. Afortunadamente esto no ha sido tan, digamos, tan fuerte como para quebrar la solidaridad de muchas de las personas que a orilla de carretera salen a dar cosas, salen a brindar su apoyo, salen hasta bañar a los niños, a los bebés que van, porque el calor extremo de esta región es sofocante, ¿no? O sea, caminaron horas ayer sobre la carretera y veíamos que, bueno, hay una necesidad, pues, muchísimo, muy grande de tomar en cuenta, pues, todas las condiciones, pues, que van más allá, ¿no? Y que también exigimos que se garanticen por medio del actuar y la responsabilidad que se tiene como principio pro persona, pues del Estado, del gobierno, de las instituciones y demás. Los centros de acopio están siendo albergues ya instalados, o sea, hay una red de albergues a nivel nacional que ya está en las redes circulando. Hay en lugares como específicos, digamos, cada lugar, cada ayuntamiento, en estos 3 ayuntamientos o 4 que han pasado, como que son muy pequeñas estas comunidades,
la iglesia ha jugado un rol fundamental, ellos son los que han captado como centros de acopio, los que luego han distribuido la asistencia humanitaria. Y bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil sí encaminamos ese cauce, ya que pues no tenemos la capacidad como de gestionar asistencia, ¿no? Más bien nos hemos enfocado y priorizado pues el actuar del monitoreo y de la documentación y de la denuncia y exigibilidad, ¿no? Gracias. No sé qué otra, creo que esas son las únicas dos que veo. Gracias. Ya estamos alcanzando la hora, no queremos dar mucho más tiempo, pero sí, le voy a dar un espacio a Carlos Heredia, que no pudo estar con nosotros al inicio de la llamada, pero ahora la cerrada, sí, de repente nos va a dar una perspectiva. Yo quisiera también invitarles a las personas que están en la llamada, que son miembros de Alianza Américas, que vayan compartiendo sus perspectivas de lo que quieren hacer como red, que quieren que nosotros hagamos como respuesta. Deben de ya haber recibido unos documentos con unos comunicados de prensa y punto de discurso que hemos estado preparando. Esos puntos de discurso ya los estamos actualizando. También hemos organizado una visita de Miroslava Sherpas, que viene de CIPRODE, de Honduras, que ya la escuchamos en esta llamada. Ella mañana va a viajar a Washington. La vamos a acompañar en unas visitas coordinadas con nuestros aliados en Latin American Working Group, en Oxfam, en Interfaith Immigration Coalition, con los luteranos y con otras organizaciones, con CARES de Washington, D.C. y otras organizaciones en una serie de visitas a legisladores y unas actividades de prensa, solo para que sepan de las cosas que ya estamos planeando. Pero les invitamos a todas y todos los miembros de Alianza Américas que vayan comunicándose con nosotros, sea por medio de este chat o por correos electrónicos o con correos directos a mí o a Yanira o a Oscar, a quien quieren, para que vayamos coordinando nuestra respuesta. Como digo, no vamos a tomar muchísimo tiempo, pero sí le vamos a dar el espacio a Carlos Heredia. Decide que nos dé alguna perspectiva de cómo lo están viendo desde la perspectiva política desde México. Hola a todos, aquí Nadia Nels y Carlos Heredia desde el CIDE. Pues a ver, muy rápido porque ya efectivamente se acaba el tiempo. Primero, una lectura política de la reacción tanto del gobierno saliente como del entrante en México. Nosotros ya desde hace varias semanas detectamos en los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que, pues en buen español de México, les vale madres. No sé si se alcanza a entender esa expresión, pero como que ya soltaron los hilos, ya no les importa gran cosa, digamos, cumplir con sus obligaciones. El propio comisionado del INAMI le dijo a los colegas que están en el Consejo Ciudadano que vayan avisando al nuevo gobierno que se van a encontrar un desmadre, o sea, que se van a encontrar un caos, que se van a encontrar una institución en donde la gente ya está en otra cosa. Eso se atraviesa con el hecho de que, aquí viene la segunda parte, en el equipo del gobierno entrante hay también una especie de disputa interna entre quienes conforman el equipo de seguridad pública, que han abogado incluso por la formación de una patrulla fronteriza mexicana que se equipare con la que existe en Estados Unidos, y el equipo de la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, que han planteado un viraje en la política migratoria mexicana que esté, digamos, guiado por los derechos humanos en vez de seguir la política de contención, detención, deportación. Algunos funcionarios en el gobierno de Peña Nieto evidentemente se dan cuenta de que el juego de la derecha republicana y de Trump a 2 semanas de la elección, de las elecciones intermedias, digamos, pues está usando estos hechos
para hablarle, incluso más que a México o a los centroamericanos, para hablarle a los electores en Estados Unidos. Ahí pues quizá nosotros no tenemos mucho que hacer directamente, pero sí hay pues una conciencia importante de la manipulación política electoral por parte de Trump. Lo que nos ha alarmado bastante es el hecho de que quizá ya se mencionó en algún momento previo de la conferencia telefónica que la caravana ha sido el pretexto para que salga un sector, pues yo no sé si llamarlo importante, pero que ahí está en redes sociales con manifestaciones xenofóbicas, ahora sí que estilo Trump o estilo Bolsonaro aquí en México. No quiero decir que sean mayoritarios ni que sean, digamos, decisivos políticamente, pero sí es preocupante para nosotros, digamos, quienes trabajamos con migrantes, con defensores en la defensa de derechos humanos, que se ha exacerbado la xenofobia muy fuerte en México, ¿no? Por el otro lado, hay pues miles de compañeros que están organizándose, como ya se habrá dicho, desde Tapachula, aquí en la Ciudad de México, en Saltillo, toda la ruta hacia Estados Unidos. El gobierno de la Ciudad de México ha dicho expresamente que está preparado para recibir a la caravana. Ya están tomando medidas, habilitando albergues y movilizando digamos, a distintas agencias del gobierno de la Ciudad de México para recibirlos. Creo que hay un contraste muy fuerte entre quienes han dado a la caravana desde una perspectiva política e incluso partidista, quienes sin tener respuesta a cómo fue la gestación y la dinámica organizativa de la caravana, han puesto como prioridad la solidaridad y la atención a las personas, a los migrantes, a las familias, a los niños, niñas que vienen en la caravana, han puesto por encima eso de cualquier otro tipo de consideración. ¿Tú quieres agregar algo? No, me parece que con lo que Carlos ha aportado es más que suficiente, pues, o sea, esa es como la lectura de lo que está sucediendo acá. Y bueno, hay diversas organizaciones en todo el país que están organizándose también para tratar de apoyar el proceso en Tapachula, pero eso seguramente nuestros colegas en Tapachula lo tienen como, pues ya más, pues sí, seguramente ya se dijo en la reunión, pues. Gracias. Gracias por esa perspectiva desde del ángulo político. La lectura política en México agrega también a nuestro análisis. Estoy viendo del chat que también hay algunas iniciativas relacionadas a la situación de la población LGBTIQ, que fue un tema que también se mencionó cuando Miroslava estaba hablando de sus experiencias de quienes están en la caravana, además de las mujeres y los niños, adolescentes. Ella mencionó explícitamente el tema de compañeras trans y otras compañeras y compañeros de la población LGBTIQ que estaban que no habían visto otras alternativas hasta más de salir por las condiciones en su país. Entonces, eso es también otro tema que vamos a seguir tomando en cuenta. Quizás ya como son 10 minutos después de la hora y prometimos no llegar muy tarde con esa llamada, mi sugerencia y Brenda dice que puede mandarnos los documentos que ha generado de monitoreo, documentación y denuncia, lo cual yo creo que va a ser muy útil. Vamos a esperar esa información. Lo va a enviar aquí lo va a subir al chat, Brenda, o se lo va a enviar a nosotros para que lo compartamos con la gente.
Estoy ahora enviándoselos. Ok, perfecto. Anexando aquí al chat. Perfecto. Vamos a estar pendiente. A menos que haya otro comentario final, quisiera agradecerles mucho a todas las personas que nos han acompañado, a José Guadalupe Ruelas de Casa Alianza en Honduras, a Miroslava Servas de CIPRODE, también en Honduras, a Brenda Ochoa de Centro Fray Matías y a Carlos Heredia, y disculpe, compañera, Nadia de Decide en México, por acompañarnos el día de hoy en esta llamada. Eso, como mencioné, no es la última cosa que vamos a hacer, es una primera gestión para que estemos como miembros de Alianza Américas y nuestros aliados más informados sobre lo que está pasando. Vamos a darles mucho seguimiento al tema durante los días que siguen, y vamos a estar en contacto con ustedes con más información. Tenemos un último comentario que mandó Marco. Dicen que las organizaciones de Estados Unidos debemos combatir la narrativa de caravana y marabunta o mob, diciendo que no es nada de lo anterior, que son grupos de personas en movimiento que salen expulsadas de sus países como productos de las políticas financiadas por el Partido Republicano en Honduras. Y entonces sí, está entrando en el tema de cómo cambiar la narrativa de lo que estamos viendo. Ya Brenda ha subido un comunicado desde Tapachula que ellos han mandado. Esa información y algunos otros documentos, y esa información también lo vamos a compartir a la lista de organizaciones miembros de Alianza Américas. Entonces, si no logren bajarlo en este momento, no se preocupen, vamos a seguir enviando esa información. Y también ya hemos grabado la llamada y vamos a compartir la grabación con todos ustedes. Solo una cosa, hay una serie de comunicados que seguramente varios de los colegas que están ahorita conectados ya tienen, pero también está bueno, yo podría compartirlos, la serie de comunicados que han circulado en México al respecto. Algunos seguro los tendrán, algunos no, pero eso sí podemos hacer desde acá. Ok, perfecto. Vamos a estar pendientes entonces de esa información para agregarlo a la lista de recursos que estamos circulando. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, los y las compañeras que han participado en esa llamada. Agradecemos su participación y llenamos la línea. Yo creo que había inclusive gente que no podía entrar porque estábamos muchas, pero sí agradecemos mucho su participación y vamos a estar en contacto. Y las personas que me están mandando correos electrónicos, sí les vamos a mandar la información. ¿Ok? Muchas gracias. Chao, Emi. Chao. Gracias. Bye, gracias. Bye. Muchas gracias.